Hola y qué tal amigos del shonen y bienvenidos sean al Rincón del Fandom. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mis redes sociales que les dejo al final del video y en la descripción del mismo. Y no se olviden de dejar un buen like y comentar y todas esas cosas que siempre ayudan muchísimo para que yo pueda seguir haciendo más videos como este. Ya dije todo lo que tenía que decir, así que entonces podemos comenzar con el video sin más dilatación. En el mundo de la animación japonesa, el relleno se da generalmente por dos razones. La primera y principal es porque el anime alcanza al manga en su historia. Este fenómeno es bastante común y ocurre cuando se acaba el material original para adaptar. Por esto, lo ideal es que cuando una productora quiere llevar al anime un manga, ojalá este ya esté terminado o se encuentre sobre el 50%. Por desgracia, generalmente esto no ocurre, y luego de un par de meses de haberse lanzado un manga exitoso, el anime ya está siendo producido. Debido a esto, se acaba el material original en el cual basar la serie y se tiene que comenzar a rellenar, mientras el manga saca suficientes capítulos para volver a ser retomado. Por suerte, esta práctica se ha ido suprimiendo y algunos estudios sacan temporadas o partes de a pocos capítulos cada año. La segunda razón se da cuando una franquicia es tan lucrativa que luego de acabarse la obra, los estudios de animación quieren seguir sacándole el jugo. Uno de los casos más clásicos, por dar un ejemplo, es el de Dragon Ball GT. Tristemente, cuando esto pasa, se puede ver una notoria baja en la calidad del producto final, ya sea por un pobre desarrollo argumental, ideas mal ejecutadas y un largo etcétera. En el caso de que nos compete el anime de Saint Seiya, la saga de Asgard comienza inmediatamente después de la batalla de las 12 casas. Sin embargo, en el manga, todo esto, como ya es sabido, no ocurre, y luego de la batalla contra los Caballeros Dorados se da inicio a la saga de Poseidón. Como era de esperarse, la serie animada alcanzó al manga y tuvo que idearse un arco argumental entero para que Kurumada pudiera terminar la historia de Poseidón y sus generales marinos a tiempo. Si bien fue una jugada arriesgada, terminó siendo una de las mejores decisiones que pudo haber tomado Toei Animation, logrando conectar perfectamente esta saga con Poseidón a través del anillo del Nibelungo, otorgado por el mismo dios del mar a Hilda de Polaris, representante de Odín en la tierra de Asgard. Es verdad que la saga de Asgard no representa ninguna renovación en la narrativa de los Caballeros del Zodiaco, presentando una típica dinámica shonen de derrotar a los malos hasta llegar al jefe final, pero sí muestra elementos que refrescan la experiencia principalmente en el apartado visual. Luego de derrotar a Saga en la batalla de las 12 casas, en el manga viene un capítulo especial y autoconclusivo, llamado La historia del cisne Natalia del País del Hielo. Esta historia, estrenada en el tomo 13 originalmente, nos muestra los primeros indicios de la saga de Asgard. Los guerreros azules de Sinigrado, dominadores de las regiones boreales desde la era del mito, regresan para expandir su territorio, liderados por Alexer. Hyuga, por petición de Natasha, hermana de Alexer, sería el encargado de detener a los caballeros azules. Este pequeño capítulo sirvió de inspiración para la segunda película de Saint Seiya, La batalla de los dioses, inspirada en Natalia del País del Hielo. La segunda película de Saint Seiya, estrenada en 1988 en Japón, nos presenta un prototipo de la saga de Asgard mucho más definido. Aquí, los Santos de Bronce acompañan a Athena a Asgard, en el norte de Europa, para frenar las ambiciones de Derval, representante de Odín en la Tierra. Seiya junto a los demás Santos de Bronce tendrán que enfrentarse a los 4 dioses guerreros de Asgard, entre los cuales se encuentra Hyuga, portando la armadura de Midgard. Esta película, entre otras cosas, muestra escenarios casi idénticos a los que se verán en la serie, partiendo por las imponentes estatuas del dios Odín. El 23 de abril de 1988, un mes después de la mencionada película, se estrenó en la televisión japonesa el primer capítulo de la saga de Asgard, dando inicio a uno de los arcos más queridos de los fanáticos, pese a ser, como ya todos sabemos, una saga de filler. Pero, ¿qué hace que un simple relleno sea incluso mejor que la saga que la precede? Sin duda, el apartado visual es uno de los responsables del éxito de Asgard. Nadie niega que la batalla de las 12 casas fue el mejor arco de los Caballeros del Zodiaco. Sin embargo, fueron 34 capítulos donde la paleta de colores no varió mucho. Si a eso le sumamos que se vendrían 15 capítulos más de la saga de Poseidón, lleno de más armaduras doradas, se hacía estrictamente necesario refrescar un poco el tema. No podía ser otro que Shin Araki, el responsable de diseñar las increíbles armaduras de los dioses guerreros de Asgard, dando todo un nuevo colorido a la franquicia. En cuanto a la narrativa, como se dijo anteriormente, no presenta un cambio de paradigmas ni mucho menos. Es una historia bastante genérica, pero sin embargo, el background de los personajes es lo que la hace realmente épica y muy querida. Cada guerrero de Asgard está muy bien construido.
desde sus personalidades, sus motivaciones e historias previas a convertirse en los dioses guerreros. Sin dudas, una de las más conmovedoras es la historia de Fenrir de Aliot, hijo de una familia aristócrata, el cual siendo un niño quedó huérfano y fue rescatado por unos lobos, que lo hicieron parte de su manada. O el pasado de Mime, quien dio fuerte a su padrastro Volker, el cual cuidó de él desde que era un bebé. Así, los 6 dioses guerreros restantes junto con Hilda, que son personajes escritos perfectamente. Para finalizar los puntos altos de esta saga, imposible no mencionar la música de Seiji Yokoyama, compositor original de Saint Seiya. Todo el trabajo logrado para esta saga es increíble y está muy bien logrado. En octubre de 1988 se lanzó para la televisión el original soundtrack con toda la música de este arco nórdico. Así es porque estos 26 episodios que nos contaron la historia de Hilda de Polaris y los dioses guerreros de Asgard no se encontraba basada en ningún manga que tuviera la historia creada por Masami Kurumada. La saga de Asgard sirvió como una introducción al arco de Poseidón, pero presentando varios nuevos personajes y sumergiendo a los caballeros de bronce en una nueva batalla, esta vez contra caballeros con armaduras basadas en la mitología nórdica. Asgard nada tiene que envidiarle al resto de la serie, no existió una baja en la calidad de la animación, ni tampoco los diseños de los personajes salieron de los que estábamos habituados a ver en los Caballeros del Zodiaco. Es así como personajes como Siegfried, Fenrir y Mime se sumaron a un universo en el que encajaron perfectamente, y su hermana. Es más, la historia como introducción para Poseidón calzó de tal manera que mucha gente nunca se cuestionó que esta historia fuera inventada solo para el anime. Esta temporada, que correspondió a la segunda de Saint Seiya, justo después de los sucesos de las 12 casas, se comenzó a emitir en abril de 1988, culminando un noviembre del mismo año, y sirvió en parte para mostrar las nuevas armaduras de Seiya y el resto de los caballeros de bronce. Acá es donde quedan atrás los cascos gigantes y son cambiados por las tiaras en el anime. Basta con ver los rellenos de otras series como Bleach, One Piece y hasta Naruto para hacernos una idea de la calidad de dicha saga. La animación en su época era realmente memorable. Si comparamos la calidad de la animación de la saga de Asgard con la de las 12 casas, se siente que hay una considerable mejoría. Tengo entendido que en dicha saga dejó de trabajar Shingo Araki como diseñador de personajes, quedando a cargo de este proyecto Michi Himeno, por lo que se siente a los personajes mucho más estilizados que lo visto en la saga del Santuario. Aún así, no se pierde la calidad del dibujo que identifica muy bien a Saint Seiya. Por otro lado, la trama de que ahora se enfrentan a dioses fue muy interesante, pese a que la ejecución no fue la mejor en muchas peleas. La saga de Asgard nos dejó muchos personajes memorables, tales como Mime, Alberich y Bud de Alcor, con su mensaje ecologista muy propio de Saint Seiya, y con conceptos que probablemente Kurumada propició al momento de trabajar en el manga de Poseidón, siendo las comparaciones inevitables, como por ejemplo los villanos en esta entrega son 8 más Hilda, mientras que en Poseidón también son 8 personajes si consideramos a Thetis más a Poseidón. Así también la batalla de Thor guarda ciertas semejanzas con la de Bayan de Caballo Marino, o la batalla momentánea de hielo que tuvieron Hagen con Hyuga me hace recordar la que tuvo el cisne con su amigo Isaac de Kraken. De la misma manera, es inevitable recordar a Alberich de Megres y relacionado con Casa de Lúmades, en la forma como derrotó a 3 santos de Atena. Me hubiese gustado que se exploraran en la medida de lo posible a los dioses guerreros de Asgard y sobre todo del poder del anillo de Nibelungo. Al verlo subtitulado se decía que este otorgaba el poder para dominar el mundo. Saori menciona que el anillo contiene un espíritu demoníaco, pero nunca se señala en sí qué tipo de espíritu era. Cabe resaltar que es a través del anillo que ésta convoca a los dioses guerreros, revelando el paradero de las armaduras nórdicas, lo que me deja entrever que de alguna manera debía tener una conexión con Odín. Esto y la conexión con Poseidón, en la que siento que el personaje de Sorrento sufrió una reinterpretación, ya que se veía como un villano genérico frente a Siegfried sin que albergara algún tipo de compasión, pero luego frente a Jung, ya en su pilar, se siente como si fuese otro personaje. Para quien solo haya visto el anime, es probable que sienta que estos detalles expuestos en la saga de Asgard se sientan como innovadores y geniales, haciendo que la saga de Poseidón se sienta un refrito del anterior, lo que quizás al final terminó por ser contraproducente para la franquicia, ya que al concluir la saga de Poseidón, el anime de Saint Seiya fue cancelado. Asgard, más allá de ser una gran saga, es un ejemplo y una luz de esperanza de que no siempre todo el relleno en el anime tiene que ser malo. Si es hecho con el mismo cariño de que el resto de la serie, puede ser bueno e incluso volverse algo querido por los fanáticos.
Coincido con mucha gente de que la saga de Asgard es uno de los mejores rellenos creados por Toei Animation en la historia.